Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer volver a darles la bienvenida al tercer webinar hacia un futuro sostenible, explorando las oportunidades y desafíos de nuestro querido Golfo de Fonseca. Hoy, jueves 2 de mayo, tiene lugar el tercer taller. Hoy hablaremos de planificación espacial marina. Como recordarán, el jueves 11 de abril empezamos esta serie de seminarios hablando específicamente del concepto y del enfoque de la economía azul. Hablamos también de las instituciones y de los marcos legales. El siguiente jueves, día 18, hablamos del desarrollo de las oportunidades de la pesca y de la acuicultura en el Golfo, para avanzar en el siguiente jueves con el desarrollo turístico y potencial. Hoy hablaremos de la planificación espacial marina. ¿Por qué dentro de la economía azul? Nuestra ponente, Patricia Martínez, nos lo va a presentar en detalle. La planificación espacial marina es una herramienta en el marco de la economía azul. No podemos entender la economía azul y una implantación de su enfoque de forma holística y completa sin poder trabajar y sin poder contar con una planificación espacial que nos permita conocer los usos de las actividades no solo económicas, sino sociales, ambientales del Golfo. El próximo jueves avanzaremos y hablaremos de la gestión de residuos y nociones básicas sobre el cambio climático. Continuaremos el 16 de mayo hablando con las oportunidades del Golfo desde la perspectiva del empleo, de la formación y de la capacitación. Y finalizaremos esta serie de webinarios el 23 de mayo hablando específicamente de conceptos transversales en la planificación del Golfo. Y nos pararemos para hablar de inclusión social, de la importancia de asegurar la participación de todos los actores, de las comunidades indígenas y de la igualdad del hombre, mujer y jóvenes. Les agradecemos una vez más la participación de todos ustedes en esta serie de webinars y más allá, el interés y los comentarios que nos han realizado a lo largo de todos estos días. Adicionalmente, les quería decir que estos webinarios son interactivos. Además de estar siendo emitidos a través de Zoom, lo hacemos también a través del Facebook, como ustedes saben, y estamos completamente abiertos y disponibles para responder todas las preguntas y comentarios también, no solo preguntas, que ustedes puedan tener. Así que les animamos a utilizar el chat y nosotros mismos lo recogeremos y al final de la exposición de Patricia Casal entraremos en cada una de los comentarios y de las preguntas. Sin más, me gustaría dar la bienvenida a Patricia Casal. Patricia, por favor, si puedes proyectar tu presentación. De acuerdo, muchas gracias, Yolanda. Vamos a proyectar la presentación. Espero que todos... Patricia Casal forma parte del equipo de IDRIA. Ella es bióloga especialista en conservación de áreas naturales y planificación espacial. Tiene una amplia trayectoria en la integración de la planificación espacial dentro de las estrategias de la economía azul a nivel global. Ha coordinado, entre otros, la elaboración de estrategia de economía azul en Túnez, la política de océanos de Panamá y participa como especialista de planificación espacial en la política de mares y costas de México. Su experiencia incluye la aplicación de herramientas avanzadas de modelización espacial para la identificación de corredores ecológicos, pero también para el estudio de la capacidad de carga en lugares tan diversos como la laguna arrecifal de las Islas Mauricio o el mar continental de Ecuador. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos hoy y sin más, te doy la palabra y ahí continuamos. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Bueno, muchísimas gracias a Yolanda y a toda la organización del SICA por esta estupenda serie de webinars de la que tengo un placer en ser partícipe de ella, porque creo que son contenidos de gran interés, no solo para la región centroamericana, también a nivel global, pero específicamente en el trabajo que estamos realizando en el Golfo de Fonseca para ese desarrollo de la economía azul. Dar los buenos días y las buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando, y muchas gracias por el interés en este concepto nuevo y tan importante como es la planificación espacial marina. La presentación se divide en los siguientes contenidos: una pequeña introducción al concepto de planificación espacial, su utilidad específicamente para el desarrollo de la economía azul. Luego veremos cómo se pone en práctica este concepto, qué procesos se tienen que desarrollar para llegar a una planificación espacial marina eficaz. Y luego presentaré dos estudios de caso que creo que es una forma práctica de visualizar un poco más cómo se aplica este tipo de enfoque al manejo de áreas marinas y costeras, con dos ejemplos de proyectos que estamos desarrollando desde IDRIA.
Y finalmente presentaré los avances que hemos realizado para la construcción de un proceso de planificación espacial marina en el Golfo de Fonseca. Sin más, voy a dar paso a el objetivo, bueno, que ya fue presentado, es dar a conocer la planificación espacial marina como una herramienta que permite planificar el desarrollo de actividades que dependen de los recursos marinos, pero hacerla de una manera sostenible y de manera, sobre todo, compatible con la conservación del capital natural que sostiene esas actividades, ¿no? A través de la definición de este concepto y con ejemplos prácticos veremos qué potencial tiene este nuevo concepto y las nuevas tecnologías de la información geográfica para facilitar la toma de decisiones sobre la gestión del medio marino y costero. Y por último veremos cómo aplicamos este enfoque, como ya he adelantado, en el Golfo de Fonseca, dentro de esa estrategia de economía azul. Bien, a modo introductorio, aunque ya todos somos bastante conscientes, bueno, como sabéis, los océanos se enfrentan múltiples desafíos. El espacio marino enfrenta diversos problemas debido a la creciente demanda de usos para múltiples actividades, pero también combinado con riesgos derivados del cambio global, del cambio climático, que genera pues, un aumento del nivel del mar, con un aumento de la erosión en muchas zonas costeras, también cambios en el ecosistema marino que ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales. Para responder a esto, a nivel global, dentro de la Agenda 2030, existen una serie de objetivos y en concreto el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 de la ONU busca asegurar la sostenibilidad de todas las actividades que se realizan en el medio marino. Bien, pues la planificación espacial marina es un instrumento que permite avanzar hacia el logro de ese objetivo, ya que su objetivo también es promover el crecimiento sostenible de todas las actividades que dependen de los recursos marinos, de la economía marítima, mediante la gestión de las áreas marinas, de manera que se protejan esos recursos. Muchos países, de hecho, están adoptando esta herramienta como una herramienta más dentro de sus políticas oceánicas. Contemplan ya la PEM como una línea de acción dentro de sus propias políticas, ¿no? Esto con el fin de mejorar la gestión utilizando como base la mejor información disponible. Ahí pongo unas referencias por si alguien quiere ahondar un poco más en este marco político del cual surge esta necesidad de desarrollar un poco más la PEM en el contexto de la Agenda 2030. Bien, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de planificación espacial marina? Bien, de manera general se puede definir como un proceso global y estratégico para analizar y distribuir el uso de las zonas marítimas con el fin de minimizar los conflictos entre las actividades humanas y también de maximizar los beneficios, garantizando al mismo tiempo la resiliencia de los ecosistemas. Esa palabra resiliencia, que ahora ya estamos un poco más familiarizados con ella, significa la capacidad de recuperarse tras una alteración, tras un impacto, ¿no? Entonces, lo que permite esta planificación espacial es distribuir los usos espacialmente en el medio marino para asegurar que ese desarrollo puede ser compatible con la conservación y minimizar los conflictos existentes por el uso del espacio. Básicamente permite gestionar el uso múltiple mediante evidencia científica, es decir, está fundamentada en datos. Esto es una de las características más importantes de la PEM, que está fundamentada en datos y que ayuda a resolver conflictos entre diferentes usuarios y también de las actividades con la conservación, no solo entre actividades, sino de las actividades con la conservación. Y con ello permite ajustar el nivel de desarrollo de manera sostenible y proteger el medio ambiente y los recursos marinos. ¿Cómo apoya la PEM a la economía azul? Bueno, la economía azul, que es un concepto que constantemente estamos repitiendo, ¿no? Es una economía oceánica sostenible que surge cuando la actividad económica está en equilibrio con la capacidad a largo plazo de los ecosistemas para sostener esas actividades y para permanecer resilientes y saludables. Así lo define el Banco Mundial en sus guías del ProBlue y es, bueno, pues básicamente otra forma de decirlo sería desarrollar las actividades que dependen de los recursos marinos o costeros de manera sostenible, de manera que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de esos recursos y de ese ambiente marino y costero. Bien, como decía, la PEM es una herramienta fundamental en el apoyo a la economía azul. Ahí vemos en ese gráfico todas, digamos que los componentes que ayudan al desarrollo de la economía azul. Existe pues, un componente de gobernanza, un componente de recursos y capacidades, un componente también de ciencia, ¿no? Y de tecnología, de monitoreo y seguimiento, obviamente el componente de financiación, las estrategias adaptativas a esos cambios globales que tienen una influencia sobre los usos marinos y costeros y la planificación espacial marina. Es decir, que a nivel global, en todas las guías de economía azul ya se contempla la planificación espacial como una herramienta fundamental para ayudarnos en la toma de decisiones. La PEM promueve los usos múltiples y ayuda a identificar también nuevos lugares para nuevos usos.
identifica los lugares idóneos para el desarrollo de nuevas actividades. También puede ser utilizada como una herramienta que aumente la confianza de los inversores para desarrollar nuevas actividades en el medio marino, ya que introduce transparencia y previsibilidad, porque está basada en la evidencia, está basada en datos reales, ¿no? Luego también nos facilita el llenado de lagunas de conocimiento y de datos críticos que son importantes para conocer mejor el medio en el que queremos desarrollar esas actividades y también para mejorar las propias capacidades de gestión de los técnicos pues, que llevan a cabo esas decisiones y que manejan los distintos sectores relacionados con la economía azul. Y en definitiva, a nivel transfronterizo, que también es un factor muy importante, permite fomentar la colaboración, porque permite mejorar la capacidad para evaluar los impactos que las actividades tienen, no solo dentro de nuestro territorio, digamos, marítimo jurisdiccional, sino también más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y tomar decisiones conjuntas y coordinadas con otros países para pues, reducir el impacto global sobre los hábitats más valiosos. Bien, pasando ya a la práctica de la planificación espacial marina, vamos a ver ahora qué fases o qué procesos se ponen en marcha cuando decidimos llevar a cabo la construcción de un proceso de planificación espacial marina. Bien, tenemos como 4 bloques de acción, por decirlo así, en el proceso de planificación espacial. El primero es planificar. Planificar en sí ese proceso, ¿no? Que conlleva pues, definir los objetivos y también definir los límites geográficos, en este caso, de la planificación. El segundo componente sería poner en marcha un sistema de datos organizado que nos permita obtener la información necesaria para poder tomar esas decisiones que queremos hacer integrando toda esa información. Incluye desde la adquisición de datos hasta su organización, su integración, estandarización y la generación pues, de otros materiales que de alguna manera pues, describen esos datos, cuáles son sus características, formatos y demás. El tercer bloque de acción sería ya el análisis integrado con diferentes tipos de herramientas, que veremos algunos ejemplos prácticos, para aunar y para analizar de manera integrada las informaciones del medio natural y las informaciones del medio socioeconómico, porque la PEM contempla todos los tipos de información, como ya Yolanda adelantaba en la introducción, el medio natural, el medio socioeconómico e incluso pues, valores culturales y ligados a las comunidades que viven en un lugar asociadas a esos recursos marinos y costeros. Estos análisis lo que nos permiten es darnos una información que luego es utilizada para el cuarto componente, que es el de la zonificación y planificación espacial, del cual surge el Plan Espacial Marino, que va a determinar qué áreas son las que se va a desarrollar una determinada actividad u otra y de qué manera esa actividad se va a regular. Incluso se pueden llegar a aplicar normas específicas a áreas específicas que se delimiten mediante este proceso. Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de estos componentes. Empezando por la planificación, realmente no hay algo muy especial que caracterice la planificación para la PEM porque es muy similar a la planificación de cualquier otro tipo de proceso. Es decir, el primer paso es el equipo de planificación, establecer un equipo de planificación que lo lleve a cabo, ¿no? Y en este caso, en el caso de la PEM, lo que normalmente existe es una autoridad competente designada específicamente para coordinar este proceso. Si estamos hablando de un proceso de PEM a nivel público, por ejemplo, a nivel de un gobierno, de un país, pues normalmente se designa a una autoridad pública que suele estar vinculada a uno de los sectores que más peso tienen en el país para la economía azul. Muchas veces, por ejemplo, el Ministerio de Pesca o puede ser también quien lleve temas más de energía, de transporte marítimo. Eso depende un poco del contexto político del que estemos hablando. Si hablamos de un proceso de PEM a nivel local o algo un poco más concreto, pues quien tenga, digamos, la competencia en la gestión de ese espacio va a ser posiblemente pues, la entidad que lo coordine. Pero es fundamental que exista una entidad que coordine o un mecanismo de coordinación para todo ese proceso. Luego, esto se complementa con un equipo técnico responsable del manejo de la información. Este equipo técnico es un equipo más multidisciplinar que normalmente está compuesto de grupos de trabajo sectoriales que suelen estar muy conectados con otros consejos científicos o asesores en materias en particular que son necesarias para tomar decisiones en ese ámbito y también agencias y departamentos gubernamentales con interés en la gestión marina, dependiendo del tipo de decisión que se desee adoptar, ¿no? Si lo que queremos es crear un nuevo área marina protegida, pues
estarán involucradas todas las agencias que tienen que ver con la conservación, ¿no? En el caso de que queramos decidir pues, desarrollar una actividad turística, pues las entidades que estén vinculadas al fomento del turismo pues, tendrán un papel ahí en ese equipo técnico que se designe para manejar la información y para poder tomar decisiones basadas en esa información. Luego se define una agenda y un plan de trabajo, un plan de comunicación con la ciudadanía, que esto es muy importante también, es decir, ciudadanía y comunidades costeras también tienen que ser parte a través de foros u otros instrumentos de esas discusiones y también pues un poco estar informados, participar lo máximo posible o en la medida de lo posible en esa toma de decisiones y sobre todo que tengan acceso también a la información, ¿no? Y luego se define el ámbito geográfico de aplicación, la escala geográfica a la que se va a trabajar, que eso depende mucho pues, de si estamos hablando de un plan espacial marino a nivel nacional, por ejemplo, en cuál sería pues, la definición posiblemente pues, de lo que se define como zona marina territorial o incluso pues, la zona económica exclusiva, si es un país que la tenga definida, ¿no? Eso depende un poco del caso. También puede ser simplemente pues, una zona de área protegida en la que queremos zonificar determinadas actividades o usos de uso público en una zona protegida, ¿no? Pues sería simplemente acotarlo a ese ámbito geográfico, pero eso hay que definirlo previamente en la etapa de planificación. Y finalmente se define una visión, unas metas y unos objetivos hacia los cuales se desea avanzar, ¿no? Que básicamente es por qué emprendemos esta planificación. Puede ser un objetivo muy amplio, que es el compatibilizar todas las actividades que se desarrollan en un área marina, por ejemplo, a nivel nacional, o puede ser un objetivo más concreto, como el que estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, designar una zona de uso público en un área protegida. Eso sería un objetivo más de alcance local, ¿no? Bien, pasada esta fase de planificación, entraríamos en la fase de preparación de la información, del sistema de datos que vamos a utilizar para la planificación espacial. Es fundamental esta parte, me voy a extender un poquito más aquí, porque la PEM sin los datos no puede ocurrir. Es decir, la PEM se basa en el uso de sistemas de información geográfica, que son pues, una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten manejar información georreferenciada, es decir, información que podemos ubicar espacialmente y que podemos trabajar como si fueran mapas, pero digitalmente, pues trabajar con esas informaciones, ¿no? ¿Qué categorías de información maneja la PEM? Bueno, sobre todo son tres bloques o tres tipos de información que luego se pueden disgregar en muchos más tipos, pero básicamente la PEM se basa en el manejo de información de tipo biológico o ecológico, distribuciones de hábitats importantes para especies amenazadas, comunidades biológicas, cobertura de ecosistemas, localización de hábitats críticos, etcétera, zonas de reproducción también o migración, corredores migratorios, corredores de biodiversidad, información espacial y temporal sobre las actividades humanas, pues rutas marítimas, zonas de interés turístico, zonas incluso de interés cultural y otros tipos de zonas como por ejemplo zonas de pesca artesanal, de pesca industrial y luego finalmente pues otras características oceanográficas y físicas que son importantes y que condicionan las actividades que se pueden llegar a desarrollar en una zona, ¿no? Pues desde los estudios de batimetría, el relieve submarino, hasta las corrientes marinas, composición de sedimentos, de la columna de agua, calidad del agua, procesos ecológicos que ocurren como por ejemplo afloramientos de nutrientes y todo este tipo de procesos ecológicos que son tan importantes y que a nivel oceanográfico pues definen las condiciones en las cuales se va a desarrollar esa actividad y que la pueden llegar a condicionar, ¿no? Aquí os muestro una tabla, por ejemplo, que muestra pues, una gran variedad de informaciones de todo tipo que pueden llegar a formar parte de una base de datos para la planificación espacial marina. Y como veis, pues tenemos multitud de datos desde áreas naturales a puertos, rutas de navegación, cartas de navegación, zonas de fondeo, zonas de pesca, puertos de descarga de pesca, áreas destinadas a la acuicultura, áreas destinadas a la minería, a la investigación, ¿no? Pues coberturas de vegetación, incluso zonas vulnerables a la erosión, en fin, puntos de descarga, de vertidos, zonas que se sepa que están contaminadas, en fin, diferentes tipos de información y también del medio socioeconómico, poblaciones costeras, donde se sitúan las áreas de mayor desarrollo, donde se está creciendo la urbanización, es decir, multitud de datos que no todos son siempre necesarios, depende del tipo de decisión que queramos adoptar, pero en cualquier caso la variedad de información que se puede llegar a manejar en un sistema de información geográfica para un proceso de planificación espacial es enorme, puede llegar a ser muy amplia, ¿no? ¿Cómo se obtiene esta información? Bueno, hay diferentes tipos de obtención de informaciones georreferenciadas
o informaciones pues, espaciales para incorporarlas a un sistema de planificación espacial marina. Existen desde informaciones que proceden del muestreo directo in situ, por ejemplo, de trabajos de buceo científico y otros estudios que realizan pues, centros de investigación o incluso pues, las universidades, a pues, otras técnicas de recopilación de datos muy centradas en construcción de mapeo digital de diferentes valores. Por ejemplo, recopilación de datos videográficos mediante transectos en área marina, utilización de tecnología de sonar, por ejemplo, para estudios detallados de la batimetría. Se usan mucho también sensores remotos y satelitales para recopilar datos sobre la cobertura, sobre la temperatura del agua, la producción primaria. También se utilizan modelos hidrodinámicos y ecológicos para predecir, ¿no? También cómo va a cambiar a lo mejor una dinámica de una zona determinada. Se puede llegar a utilizar grabaciones incluso también de sonidos submarinos para monitorizar, por ejemplo, presencia de especies marinas. Por ejemplo, se hace mucho para temas de corredores de cetáceos. También hay otras fuentes de información, como por ejemplo la ciencia ciudadana o datos colaborativos de diferentes usuarios del medio marino que participan muchas veces también en la recopilación de información. E incluso la cartografía participativa, que es también un tipo de técnica que de hecho hemos aplicado en el Golfo de Fonseca, como veremos después, que permite incorporar no solo el conocimiento generado a través de trabajos científicos y de muestreos, sino también la percepción que las comunidades o los usuarios del medio marino tienen sobre ese medio, es decir, qué zonas ellos valoran especialmente, dónde han observado cambios, cómo ellos visualizan el futuro de esa región. Y es importante contar con esa información porque muchas veces esta información es una información no escrita, que no podemos encontrar en otro lugar y que nos sirve para obtener insumos que tal vez deberíamos considerar y de otra manera no podemos obtenerlos. Por ejemplo, imaginemos un área que culturalmente es muy valorada en una región, ya sea por su paisaje, por cómo la gente lo relaciona con su modo de vida. Bueno, pues estos son unos tipos de información que también es muy difícil que encontremos de manera escrita y que nos dan un insumo sobre un valor que es importante y que tenemos que también tenerlo en cuenta a la hora de planificar los usos, ¿no? Bien, ¿y qué se hace con toda esta información? Imaginemos que tenemos muchísima cantidad de información, de datos, de capas georreferenciadas, de tablas y demás, y todo ello lo tenemos pues en una inmensa sopa de información sin organizar. Si queremos hacer un análisis, si queremos encontrar un dato, si queremos cruzar informaciones, si no las tenemos organizadas sería algo muy difícil, sería una tarea muy difícil de llevar a cabo. Bien, pues lo que hace una geodatabase o una base de datos geográfica, que es el concepto que tengo aquí en esta diapositiva, es organizar esa información y compartimentarla de manera que sea mucho más accesible e incluso llega a definir las relaciones entre esos compartimentos, ¿no?, de información. De esta manera se puede definir una base de datos geográfica como un modelo de base de datos o estructura de datos que almacena información para su uso en un sistema de información geográfica. Es una forma avanzada de base de datos que está diseñada específicamente para tratar este tipo de información. Y se compone pues, de diferentes tipos de datos como documentos, por ejemplo. También algunas utilizan lo que se llama base de datos relacional, que al final, pues, a través de diferentes tipos de software, que no voy a entrar en detalle en esto, pues, pero lo que hacen es decir cómo se debe organizar, ¿no? Establecen una metodología, una sistemática de organización de esos datos que permite después manejar grandes cantidades de información admitiendo un gran número de usuarios y de editores sin llegar a perder su funcionalidad, ¿no? Esta es un poco la principal característica. Aquí tenemos las principales funciones de una geodatabase, ¿no? Pues permite la integración eficiente de datos, como mapas y modelos terrestres con datos no espaciales, como tablas y estadísticas, en un solo lugar y relacionarlas, ¿no? Por ejemplo, podríamos relacionar una tabla de datos estadísticos poblacionales con una capa que muestre los límites de los municipios, imaginemos, de una zona. Entonces podemos relacionar ambas cosas y mostrar en un mapa las diferencias de ese parámetro poblacional que estemos midiendo. Imaginemos pues la población, pues lo podemos mapear gracias a que hemos relacionado dos tablas entre sí y esto lo permite una geodatabase. Además ofrece herramientas muy robustas para manipular grandes volúmenes de información, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una base de datos a nivel de un país, ¿no? Pues evidentemente es enorme, es mucha cantidad de datos y la geodatabase nos facilita esa organización.
Suele además ser compatible con múltiples formatos, permite estandarizar todas las informaciones para que sean interoperables e intercambiables entre distintos departamentos, entre el Departamento de Pesca y el Departamento de Turismo, ¿no? Que puedan ser intercambiables y permite su actualización también y mantenimiento más eficiente. En definitiva, una geodatabase es aquel lugar donde todas las informaciones se reúnen, organizan y disponibilizan para su operación a la hora de incorporarlas a un sistema de planificación espacial. Esto es una muestra de un modelo de datos que básicamente es pues una descripción de cómo esos datos dentro de una base de datos se relacionan entre sí, ¿no? Hay distintos paquetes de información y pues la geodatabase incluso tiene información sobre esos caminos que unen diferentes paquetes de información. O sea, es un marco estructurado, dicho de otra manera, de manera lógica, para organizar la información geográfica. Bien, y una vez tenemos esta base de datos, que sería como la piedra angular sobre la que descansa la PEM, ¿no? La planificación espacial, ¿hacia dónde deberíamos caminar, ¿no? Yo tengo mi base de datos, está completa, está estandarizada, la sigo actualizando, sigo generando más información. Bien, pues de ahí caminaríamos hacia una infraestructura de datos espaciales, ¿no? La infraestructura de datos espaciales es un marco de organización de la información que incluye los datos, por un lado, organizados en una base de datos, y los recursos, tanto técnicos como humanos, que gestionan esa información y que permiten hacerla accesible y operar con ella, ¿no? Es todo ese conjunto organizado de sistema tecnológico, humano y de datos que permite pues llevar a cabo decisiones en el medio marino, en este caso, fundamentadas en los datos, ¿no? Y para poder desarrollar esa infraestructura de datos espaciales, que todos los países ahora están trabajando en generar a distinto ritmo sus infraestructuras de datos espaciales para poder apoyar sus decisiones de gestión en los datos, pues la primera tarea sería fortalecer la gestión de la información, ¿no? A través de esa base de datos que acabo de comentar, crear estándares también para el uso de esa información y expandirla a todo el ámbito, no solo al ámbito marino, sino también al ámbito costero, para que tenga la mayor cobertura posible geográfica esa información, ¿no? Luego también el segundo paso sería establecer una base para generar más información y para mantenerla actualizada, ¿no? Pues promoviendo la recolección de datos, de Big Data también, de datos a nivel masivo para poder analizar, por ejemplo, tendencias, ¿no? También dar a ese análisis un soporte técnico y metodológico, obviamente, ¿no? Y utilizar esos análisis espaciales avanzados para identificar patrones, tendencias y poder proponer acciones de adaptación. Y finalmente, esa IDE, esa infraestructura de datos, tiene que ser administrada de manera inteligente y también ser participativa. Por lo tanto, esto permite apoyar los planes de gestión marina mediante la participación y colaboración de diferentes departamentos y multisectorial, y establecer esa base para la gestión integrada del espacio marino y para la creación de un sistema de gestión de la información. Es decir, medios humanos, medios técnicos y una buena base de datos sólida serían las tres patas, digamos, que sostienen esa infraestructura de datos espacial, que es la base de información sobre la que trabaja cualquier sistema de planificación espacial marina. Y ya avanzando hacia el análisis integrado de la información, voy a poner, esto es un tema amplísimo porque hay muchísimos tipos de análisis que se pueden llevar a cabo, pero voy a poner algunos ejemplos de dos tipos de análisis que se utilizan mucho en planificación espacial marina. El primero es el análisis decisional multicriterio, o MCDA, que básicamente es un enfoque que evalúa, mejor dicho, distintas alternativas de uso para una determinada función del espacio, basado en múltiples criterios. Y estos criterios, en el caso de la planificación espacial, son criterios espaciales, precisamente, ¿no? Entonces, lo que pretende este análisis es proporcionar un sistema de análisis multicriterio que identifique las áreas óptimas o de alta idoneidad para un determinado uso que nos interesa. Por ejemplo, para la creación de un nuevo área protegida, para el desarrollo de un proyecto de acuicultura, para la creación de una reserva de pesca, por ejemplo. Esos podrían ser objetivos que se persiguen con este análisis. Lo que hace este análisis es que integra factores sociales, políticos, ambientales y económicos gracias a esos sistemas de información geográfica
y establece un análisis multicriterio que puede ser jerarquizado, es decir, puede haber criterios que tengan un mayor peso y muchas veces este peso se lo da también la participación con los actores en el territorio que nos dicen qué criterio debería pesar más. Y ello, combinado con el análisis de MCDA, permite tomar una decisión sobre dónde desarrollar una determinada actividad, sabiendo que lo vamos a hacer en el lugar en el que reduzca los conflictos y permita conservar los valores más importantes, ¿no? Y también en el lugar que tenga las características idóneas para desarrollarlo. Bien, voy a poner algún ejemplo aquí, gráfico, para que lo podáis ver. Este es un ejemplo que se desarrolló en una zona sur de Australia, en concreto se llama el Golfo de Spencer, esta zona, que veis ahí su localización. Y bueno, lo que hicieron aquí fue mapear diferentes tipos de ecosistemas marinos con el fin de priorizar áreas para la conservación pues de ecosistemas bentónicos y de una serie de especies asociados a esos ecosistemas, ¿no? Entonces lo que hicieron fue mapear diferentes tipos de áreas de cobertura de praderas marinas, de diferentes tipos de coberturas de interés para la biodiversidad, y a esas coberturas, a cada una de ellas, que es un criterio diferencial, pues en función del valor que tiene esa capa en ese punto determinado, le otorgan un valor numérico, ¿no? Un valor cuantitativo. Y finalmente, lo que nos permite el sistema de información geográfica es aunar los valores de las capas de todos los criterios en una sola que digamos que simbolice como el sumatorio, ¿no? Digamos que este último mapa que veis a la derecha, pues es el resultado de haber sumado todos aquellos valores que influyen positivamente en el valor para la conservación de esos ecosistemas, ¿no? Y los que tienen una coloración que tiende más al rojo, pues serían las que tienen un valor cuantitativamente más alto, y eso quiere decir que aunan en un mismo punto el valor más alto de todos los criterios valorados, pues en este caso para la conservación. Podría ser otro el objetivo, pero en este caso era ese, y bueno, pues es una especie de modelización, podríamos decir, pero espacial, a través de diferentes criterios que nos permite tomar la mejor decisión basada en los datos. Bien, otro tipo de análisis muy frecuente en la planificación espacial es el análisis de compatibilidades e identificación de conflictos. Aunque muchos usos pueden ocurrir en el mismo lugar sin que ello represente un conflicto, algunos sí que pueden llegar a competir por los mismos recursos o incluso afectar a otros, ¿no? La incompatibilidad entre usos en el medio marino normalmente se da porque un uso compite por los recursos del cual otro depende. Por ejemplo, imaginemos pescadores que extraen de una zona peces que luego pues los buzos recreativos pues van a observar, ¿no? Entonces estarían compitiendo esas dos actividades, ¿no? O también puede darse que un uso físicamente impida que se desarrolle otro. Por ejemplo, el empleo de redes de pesca que pueden llegar a interferir con rutas de navegación. Bien, ¿cómo solucionamos este problema? A través de la PEM. Bueno, existen diferentes tipos de herramientas para poder solucionar esto. Una de las más utilizadas son las matrices de compatibilidad. Ahí vemos un ejemplo de un caso que realizamos en Marruecos para la selección del mejor lugar para la creación de un nuevo área protegida en apoyo a la pesca artesanal. Lo que hicimos fue valorar diferentes tipos de cobertura para diferentes criterios en función de su compatibilidad o su adecuación para ser parte de un área protegida, ¿no? Imaginemos que en una zona se da la pesca de arrastre. Bueno, pues esto sería un factor que impediría o en principio sería incompatible con la conservación, porque la pesca de arrastre tiene un impacto muy grande sobre los fondos marinos, ¿no? Entonces, las zonas en las cuales el fondo marino era especialmente bien conservado o había una serie de comunidades o de fondos que repercutían en la reproducción de especies de interés pesquero, se priorizaron mediante esta categorización como de mucho más valor, ¿no? para la creación de este área, mientras que otras tenían pues menos. Y como resultado de esta modelización, digamos, de la información, obtenemos un mapa que al final clasifica el área y nos ayuda a encontrar qué zonas tienen un mayor valor para la conservación y cuáles son incompatibles con el uso que queremos realizar, ¿no? Además, en este caso de Marruecos en concreto, pues esos criterios importantes para la creación de este área fueron contrastados con los pescadores artesanales para que ellos nos ayudasen a valorar los criterios y a ponderar la importancia de estos criterios, ¿no? Lo que decíamos antes de jerarquizar esos criterios. Y bueno, pues al final se obtiene, como digo, un mapa que es un insumo muy, muy bueno
para poder tomar la decisión de la zona en la que en principio se vislumbra como más, bueno, pues más adecuada para la protección o para poder llegar a delimitar un nuevo área protegida. Y ya con estos insumos pasaríamos a la última etapa de la planificación espacial marina, que es esa toma de decisiones que nos lleva a un plan espacial con su zonificación y normas aplicables a cada zona, que básicamente es una distribución espacial de los usos, ya considerando todos estos condicionantes, ¿no? A la hora de hacer un plan espacial marino, una de las prácticas que tenemos que realizar es la evaluación de escenarios futuros. Hay que tener en cuenta que la PEM no solamente es diagnosticar las condiciones actuales, es un proceso dinámico. Lo que pretende es apoyar un crecimiento azul, pero con una visión como fuente de desarrollo futuro. Y esta visión futura normalmente es acordada de manera conjunta también con los actores en el territorio, ¿no? Y en base a esa construcción de visión compartida, pues se desarrolla ese proceso que responda pues, a los diferentes intereses de los diferentes sectores. Se analizan los factores de cambio, por ejemplo, cómo va a cambiar la producción, ¿no? Esto es algo que también a través de estudios de históricos de datos se va viendo las tendencias pues de la producción, de la demanda de servicios, también cómo se vislumbra que un área vaya a cambiar, por ejemplo, por efecto del cambio climático o del aumento del nivel del mar. También se pueden llegar a mapear incluso las expectativas y aspiraciones sectoriales, ¿no? También futuros conflictos, por ejemplo, porque estemos viendo que está aumentando mucho la demanda turística en una zona y sabemos que eso puede dar lugar a conflictividad con otros sectores. Bueno, pues eso es necesario que lo evaluemos en la etapa de toma de decisiones porque eso nos permite tomar decisiones con enfoque adaptativo ya preparándonos un poco para ese futuro que se vislumbra y para que cuando lleguen esos cambios pues estemos de alguna manera preparados para dar respuesta a través de esa planificación. Se construyen diferentes escenarios que pueden llegar también a representarse visualmente como mapas para también valorar cómo podemos, bueno, pues qué alternativas de desarrollo tenemos y qué resultados podría generar cada una, ¿no? Es como si hiciésemos una evaluación de impacto, pero de impacto estratégico, por decirlo así, pero de manera espacial, ¿no? Esto después se concretiza en lo que llamamos la zonificación, ¿no? Desde un punto de vista práctico, la zonificación es un proceso de asignación espacial de los usos a la zona marina y de limitación con el objetivo de aplicar normas o regulaciones específicas. Es la materialización de un plan espacial. Por lo tanto, la formulación de un plan espacial marino siempre debe ir acompañado de la correspondiente zonificación para el manejo del área. Esas zonas delimitadas normalmente son parte de acuerdos y de consensos a los que hay que llegar con todos los actores y son diseñadas pues, con diferentes formas que pueden ser más o menos simples, pero en cualquier caso siempre con límites definidos para su interpretación y para su seguimiento a través de todos los sectores a los cuales va a afectar esa zonificación, ¿no? Esa delimitación. Y normalmente se hace un plan de zonificación que acompaña al propio plan de espacial marino y que puede llegar a incluir incluso la tridimensionalidad del espacio. Por ejemplo, actividades que se lleven a cabo en franjas específicas de la columna de agua, podríamos llegar a definir eso, incluso si fuera necesario, o la temporalidad de los usos. Puede haber usos que estacionalmente cambien, no se desarrollen en todas las estaciones del año o cambien. Entonces, esa zonificación puede variar también. Podemos tener una zonificación que cambie en función de las necesidades del uso que pretendemos regular. Con estos dos instrumentos se elabora el Plan Espacial Marino, que es como un plan de otro tipo, pues una programación de actividades de gestión y manejo vinculadas al espacio y a esa zonificación que se ha determinado. Y ahora voy a entrar a describir brevemente dos casos prácticos para que veáis algunas aplicaciones de la planificación espacial, del enfoque de planificación espacial en proyectos concretos. En este primer caso que vengo a presentar... Patricia, disculpa. Sí. Y con esto ya vamos terminando, ¿sí? Perfecto. Pues Gracias. voy a dar simplemente unas pinceladas. Esto es un caso que llevamos a cabo en las Islas Mauricio, donde hay pues, diferentes efectos de las actividades marinas que degradan los ecosistemas marinos. Lo que hicimos aquí fue aplicar el concepto de planificación espacial al cálculo de la capacidad de carga para esas actividades, ¿no? Que desde el punto de vista recreativo pues, es el nivel que puede soportar de uso una zona sin que se deteriore el carácter y calidad de ese recurso y de la experiencia en sí.
Y bueno, básicamente, pues gracias a estas herramientas, lo que hicimos fue, por un lado, delimitar el espacio, que se delimitaron una serie de unidades de análisis, porque es muy heterogéneo, ¿no? Este medio marino de la laguna arrecifal de las Islas Mauricio, y lo dividimos en diferentes celdas que representan unidades de análisis, y en ellas se determinó la capacidad de acogida para esas actividades física, que simplemente es el espacio disponible, eliminando pues zonas que eran muy superficiales, donde la navegación no se puede ejercer de manera segura, por ejemplo. Y luego también se delimitaron, gracias a la información geográfica existente sobre el mapeo de áreas sensibles, pues se eliminaron aquellos ecosistemas que son sensibles a las actividades que se pretendía desarrollar, y sobre el área que nos queda, que es el área disponible para desarrollar esas actividades, gracias a los sistemas de información geográfica y a la determinación del espacio mínimo que ocupa cada actividad en función de sus características, pues se calcula la capacidad máxima para soportar, por ejemplo, la actividad simultánea de diferentes tipos de embarcaciones que realizan distintos tipos de actividad, ¿no? Ahí vemos un mapa de zonificación resultante de este trabajo. Y luego traía también otro ejemplo de Ecuador que estamos realizando ahora, en el que lo que queremos hacer es priorizar áreas para la conservación en todo el mar continental de Ecuador, basado también en sus características naturales, pero también en la provisión de los servicios ecosistémicos. Y aquí aplicamos esa metodología que antes comenté del análisis multicriterio. Entonces, bueno, simplemente lo que hicimos fue identificar los ecosistemas clave y las zonas provisoras de servicios ecosistémicos, y se mapearon esas zonas, y luego lo que se hizo fue una modelización para encontrar las zonas de alta prioridad para la conservación que aunaban un mayor conjunto de criterios de importancia, que en este caso eran valor para la provisión de servicios ecosistémicos. Realmente ahí las zonas que veis en color verde son zonas de baja intensidad de la actividad pesquera, y las zonas, por ejemplo, que veis en color gris son zonas de alta intensidad de la actividad donde hay fondo de arrastre. Entonces ahí lo que comentaba antes, ¿no? El fondo de arrastre sería incompatible con esa conservación a no ser que regulemos esa actividad, ¿no? Y la limitemos. Bueno, pues es un ejemplo de modelización espacial. Y bueno, en el Golfo de Fonseca pues también estamos aplicando este mismo enfoque. Aquí veis, por ejemplo, en este mapa que muestro ahí, cómo hemos mapeado el crecimiento el cultivo de camarón en el área costera del Golfo de Fonseca, y cómo esas áreas se han ido expandiendo en zonas que también antes estaban cubiertas por áreas de manglar. Hemos realizado un diagnóstico no solo de este uso, sino de muchos usos espacial, utilizando las informaciones existentes, y hemos también detectado algunas lagunas de información que es necesario cubrir para desarrollar la PEM en el Golfo de Fonseca. También lo complementamos con talleres de mapeo participativo, en los cuales los actores nos dieron su visión, que luego la trasladamos también a mapas digitales para conocer puntos de sensibilidad, zonas en las que ellos también visualizaban que es prioritario trabajar en la conservación y demás. Y todas esas informaciones pues se aunan en una estrategia que estamos desarrollando, que tiene tres patas: la pata de la gobernanza y la institucionalidad, la parte del desarrollo de la infraestructura espacial de datos, y la parte de políticas y normativa que debe acompañar todo eso, y que forman esa tríada, ¿no? De condicionantes importantes para el desarrollo de cualquier proceso de planificación espacial marina. Y hasta aquí la presentación, porque creo que me voy a quedar sin tiempo. Solo, bueno, decir que a la hora de planificar espacialmente, todos los lugares que presentan características transfronterizas presentan un reto adicional también. A la hora de abordar la PEM en un área transfronteriza, como puede ser la del Golfo de Fonseca, pues ayuda mucho el integrar enfoques ecosistémicos en la planificación. Al final, el océano no presenta fronteras, y es bueno que consigamos un acuerdo sobre la conservación de determinados valores, y sobre esos acuerdos se puede ir trabajando para luego escalarlo a una escala pues más regional, ¿no? y más amplia. Y bueno, pues ese enfoque colaborativo y coordinado es fundamental para poder garantizar la conservación. Aquí pongo también, para ampliar la información, bastantes recursos que podéis consultar para ahondar en este tema tan amplio que me resulta imposible explicar en tan poco tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por el detalle y gracias por el contenido. Muchísimas gracias. Nos pregunta, perdón, don Francesco Cardia, si es posible disponer de la referencia completa que presentaste, que marcas como IDRIA 2022 con la tabla de interacciones.
No somos propietarios aún de ese trabajo, no sé, lo podría consultar, pero y es posible que la imagen en sí o algunas pinceladas sí que se puedan compartir. Vale, perfecto, Patricia. Les animo a todos a que nos pongan y nos compartan sus preguntas, comentarios. Aún nos queda un poquito de tiempo. Quería Veo comentar que no hay sobre el ninguna ejemplo pregunta. que vimos de Marruecos, ese ejemplo, hay un policy brief publicado. Ese sí que lo podríamos difundir porque sí que ha sido publicado. Así que compartiré el link sobre ese policy brief, que hay algunas pistas sobre cómo se aplicó el enfoque, sí que os pueden interesar. Fenomenal. Y bueno, don José Aguilar presenta y nos comparte a todos una publicación de FAO, Marine Spatial Planning, para el fortalecimiento de la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura aplicado al Near East. Muchísimas gracias, don José. Eh, Don Juan Landaverde nos pregunta cuál es la fuente de los mapas plasmados en las diapositivas. Los que he mostrado en los ejemplos prácticos, las fuentes están todas citadas en la presentación, que supongo que se hará disponible a los participantes. El resto provienen de trabajos realizados por nosotros para clientes de diversa índole, normalmente gobiernos nacionales o de los países, que son los que en este caso sí tendrían una protección a lo mejor intelectual el trabajo completo. Pero bueno, el resto han sido colocadas las referencias en la base de cada una de las imágenes. Son fuentes de datos científicos. Muchas gracias, Patricia. Y con todos ustedes vamos a compartir, por supuesto, la presentación. Doña Caterina Vares nos dice, a la hora de afrontar un proceso de planificación espacial marina, ¿es necesario completar las lagunas de información que puedan existir? Lo ideal es tener la máxima información posible, pero casi siempre, pues esto es un proceso muy progresivo, es decir, que muchos países están aún comenzando ahora y siempre se puede comenzar con la información que tenemos. Es decir, que es mejor tomar una decisión con la información que hay que con ninguna, ¿no? Evidentemente, luego ese proceso es un proceso dinámico que tenemos que ir mejorando y alimentando y evidentemente, pues le vamos a dar más fuerza a esa decisión cuanto más precisa y actualizada sea la información. Algo interesante, por ejemplo, a comentar en este sentido es el que se puede comenzar por un proyecto piloto. Por ejemplo, el caso este que desarrollamos en Marruecos, lo que pretendíamos era ver la utilidad, comprobar la utilidad de la aplicación del enfoque de PEM a la elección de lugares para el desarrollo de nuevas áreas protegidas, ¿no? Hicimos una guía de aplicación y ahora se va a disponer de más recursos para generar más información que permita escalar esto a nivel nacional. Por eso el poder de las experiencias demostrativas es muy grande en este caso. Y es bueno que encontremos consensos sobre objetivos a los que podemos avanzar de manera un poco más pequeña y una vez desarrollamos esas experiencias, pues ir avanzando progresivamente, porque empezar por un plan que pretenda abordarlo todo, pues es un reto muy grande, es muy difícil e incluso a nivel país pues se está avanzando todavía en la mayoría de los países a nivel global. O sea que no hay, es un tema bastante novedoso y que cuesta mucho producir esta información. Es necesario una gran cantidad de recursos. Así que yo diría que se puede empezar progresivamente. Primero a inventariar lo que tenemos, por ejemplo, a identificar esas lagunas, a trabajar en cubrirlas, por ejemplo, apoyando proyectos de investigación, mejorando las capacidades también, ¿no? Y luego, pues ya tomar decisiones a nivel piloto que nos permitan comprobar si el enfoque está funcionando y cuáles son los retos que nos plantea. Perfecto. Gracias, Patricia. Y en esta misma línea, yo creo que ya está contestado doña Inés López, que nos pregunta cuáles son los retos mayores en cuanto a la colección de los datos. Y Patricia Quintana nos pregunta si los resultados de la estrategia deben ser consultados con los actores o con los grupos de interés. Sí, los resultados, y no solo deben ser los resultados compartidos, sino que la estrategia debería ser realizada de manera participativa. Es decir, una estrategia de planificación espacial tiene que tener como parte de la planificación, del proceso de planificación, la identificación de todos los actores, de todos los stakeholders que deben formar parte del proceso, y con ellos tiene que haber una comunicación desde el inicio del proceso y a través de talleres y foros de participación que vaya poco a poco avanzando ese proceso, siempre
teniendo a esos actores de la mano y que las decisiones se tomen de manera consensuada y validada y luego pues se presentarían los resultados finales. Pero es bueno que no solo que se presente, sino que se construya de manera participativa y dialogada. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener éxito. Porque lo que queremos es que al final pues todos los sectores involucrados adopten ese plan, lo hagan suyo y sean conscientes de que esos objetivos que pretende pues también son suyos, ¿no? De conservación. Eso es importante. Y luego, en cuanto a la información espacial, el principal reto que plantea, pues yo diría que, sin duda, disponer de recursos suficientes y sostenibles en el tiempo para mantener esa información actualizada y para lograr, pues, producir más información realmente. Luego también, además de una autoridad que coordine el proceso, digamos que los países que están haciéndolo de manera mejor en el tema de planificación espacial marina cuentan también con una entidad encargada de gestionar toda la parte de los datos, de la base de datos, ¿no? Y que suele ser independiente de ese organismo que lo coordina. Y es importante contar con esa entidad que lo coordine. Al final, pues, sobre todo está en los recursos financieros y técnicos, el reto principal. Perfecto, Patri. Otra pregunta y vamos a ir respondiendo más en corto, si te parece bien, Vale. para que nos den, porque tenemos unas cuantas. Y se Dice la nota que me gusta la descripción, planificación espacial marina. don Luis Ramos nos pregunta, la descripción de la planificación espacial marina, PEM, suena mucho a ordenamiento territorial, que era una terminología usada a principios del siglo XXI. Sí. Después dejó de hablarse del tema. ¿Qué opinan sobre la similitud o diferencias de la PEM y el ordenamiento territorial, incluyendo el marino? Yo creo que es el mismo concepto aplicado al medio marino. Realmente muchas veces la semántica en estos temas depende mucho del lenguaje que se importa de Estados Unidos, que fue pionero en la aplicación de estos enfoques, pero al final estamos hablando de lo mismo. Es planificación territorial, pero se habla más de espacial porque territorio se vincula más casi a la parte terrestre, básicamente. Fenomenal. Con ello yo creo que la pregunta de Patricia Quintana está respondida, si la planificación de cara a ecosistemas terrestres es considerada. Y luego hay una serie de preguntas para la posibilidad de ver el proyecto que se está desarrollando. Todavía se está trabajando en ello, se han realizado diferentes talleres y seguro que cuando esté todo preparado, Manuel y compañeros, se compartirán los resultados más relevantes, ¿sí? Estoy revisando otras preguntas ya comentadas. Nos pregunta José Aguilar, otra vez si es esencial usar la planificación espacial marina para fortalecer zonificaciones existentes. Sí, por supuesto. La planificación espacial marina permite revisar otras zonificaciones que a lo mejor se hicieron pues, con datos a lo mejor hace un tiempo y es necesario actualizarlos. Al final, eso también era planificación espacial, ¿eh? O sea, es que la planificación espacial se lleva haciendo mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora hay una mayor capacidad gracias al desarrollo de la tecnología y al avance que se ha conseguido de los sistemas de información geográfica para manejar informaciones a otro nivel, con otra capacidad, digamos, ¿no? Los sistemas digitales nos permiten pues, hacer análisis mucho más potentes y afinar cosas que ya se habían hecho así y que hay que adaptarlas a los cambios observados. Perfecto, muchísimas gracias. Y una pregunta muy específica y a nivel nacional de don Luis Osorio. ¿Cómo integrar el manejo integrado de cuencas con el PEM? ¿No? Y nos pone como ejemplo pues, que en Honduras se tienen estructuras de consejos de cuenca y que están amparados en la Ley General de Agua, ¿no? Y si estos actores fueron entrevistados, ¿no? Sí, durante los talleres que realizamos el pasado diciembre, este Consejo de Cuencas, hablamos de este consejo y de hecho lo considero una estrategia muy acertada porque la PEM no debe olvidar la conectividad entre tierra y mar. Esto es una parte fundamental de la PEM. Por lo tanto, debería trabajar los organismos que gestionan los recursos marinos y los sectores en el medio marino con los que gestionan los sectores en medio terrestre que tienen una influencia sobre el medio marino. Por ejemplo, actividades agrícolas, la depuración de aguas y todo este tipo de cuestiones que afectan al medio marino, ¿no? Entonces, lo que primero que tiene que haber es un mecanismo de coordinación marino-terrestre. Puede ser este el caso,
puede ser pues, una comisión multidisciplinar o otro tipo de mecanismo. Pero yo recomendaría sobre todo un mecanismo de coordinación entre las actividades terrestres y el medio marino. Yo, por ejemplo, he participado recientemente en España en un ejemplo similar, en el cual pues, las competencias en el medio marino no son las mismas que el terrestre y hay mucha influencia de uno y el otro, y lo que estamos proponiendo es un sistema de gobernanza, que al final es lo que va a permitir un diálogo y poder pues, gestionar las actividades de manera integrada, que es fundamental, sin duda. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ya para terminar, doña Caterina Varas nos pregunta qué pasa si algunas de las partes interesadas se oponen a la conservación o la ven como amenaza. ¿Cómo se resuelve? Pues con paciencia y diálogo, ¿no, Patricia? Esto es evidentemente el día a día de cualquier proyecto de conservación, ¿no? Pues efectivamente, dialogando mucho, haciendo mucha participación, negociando, trabajando progresivamente. No hay una fórmula mágica. Lo que sí sé que no funciona es la imposición sin diálogo. Eso no va a funcionar porque va a generar más conflicto. Entonces es importante siempre pues, dialogar, negociar, escuchar, ¿no? Escuchar a todos los actores y avanzar pues poco a poco. Buscar pequeños consensos a veces es más fácil, ¿no? Que imponer, pues aunque la agenda internacional y la agenda política nos pueda llegar a presionar en ese sentido, es importante que haya un acuerdo y que haya un diálogo. No es fácil. Pues muchísimas gracias, Patricia, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por participar, por estar aquí y por continuar, ¿no? El próximo jueves hablaremos de contaminación, hablaremos de cambio climático y les esperamos a todos ustedes. Mientras tanto, compartiremos la información en la página web de Ospesca y seguimos trabajando todos juntos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias de nuevo, Patricia. Gracias. Buen día a todos.